Ok, bueno, hasta ahora hemos hablado mucho de maximizar utilidad, ¿verdad? Pero obviamente sujeto a las restricciones propias, ¿sí o no? De un individuo, de una empresa, de un país, de un etcétera. O sea, no nos hemos movido de esa parte. El acercamiento más grande que tuvimos hasta ahorita era lo que comentábamos en el oligopolio, particularmente, se acordarán por ahí, en la parte del oligopolio de Cournot, cuando hablábamos de las curvas de reacción, ¿se acuerdan? Nosotros poníamos que la cantidad producida por la empresa X era una curva de reacción de X en función de lo que producía la empresa Y, que la cantidad que producía la empresa Y dependía de la curva de reacción de Y con respecto a la cantidad de X. ¿Se acuerdan de eso? Que era lo que poníamos en una gráfica, de que lo que hacía uno cuando era de, sí, pues si haces esto, yo hago esto, ¿se acuerdan? Hasta que llegamos a los equilibrios, ¿no? Cuando llegaban a comportarse de tal o cual manera, y estas empresas, al final del día, estaban compitiendo en cantidades, y estaban compitiendo en cantidades, ¿verdad? El oligopolio de Cournot precisamente lo que proponía era esa competencia en cantidades. Uno de los componentes fundamentales del oligopolio de Cournot es lo que nosotros conocemos como interdependencia mutua, ¿verdad? Y la interdependencia mutua es que lo que yo haga depende de lo que tú haces, ¿verdad? Y lo que el otro hace depende de lo que yo haga, ¿sí? Básicamente. Entonces, ya en la parte de lo que es la teoría de juegos, una de las cuestiones que nosotros tenemos es lograr aplicar estrategias eficientes tomando en cuenta que lo que los otros hacen nos va a afectar a nosotros, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a llegar a unos equilibrios, pero esos equilibrios no necesariamente son lo mejor si yo estuviera solo. Son lo mejor dado que existe el otro, la contraparte. Esto es, si yo estuviera solo, X, maximizo respecto a mí mismo, puertas cerradas o puertas para acá, o soy yo X con mi mercado. Si yo estuviera solo Y, maximizo de acuerdo a mi restricción, mi capacidad de producción, etcétera, puertas para adentro y con mi mercado. El punto es que la coexistencia de ambos o la competencia de ambos va a propiciar que tengamos que tener un reacomodo, ¿verdad? Y se acuerdan que platicábamos, mucho lo que terminaba sucediendo es que este se comportaba como un monopolio y este se comportaba como un monopolio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y lo que terminaba sucediendo en términos de eso es que cuando los dos se comportaban como un monopolio, empezaba el reacomodo, ¿verdad? Entonces yo produzco como si fuera un monopolio, el otro reacciona hasta que convergemos al equilibrio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y entonces lo que termina sucediendo es que esta es la cantidad X de equilibrio, que termina siendo una producción menor, y esta es la cantidad Y de equilibrio, que también termina siendo una cantidad menor. Entonces, ¿qué es lo que sucedió al final del día? Ambos pensábamos, esperábamos o queríamos, o había una capacidad de producir más, pero por esa coexistencia vamos a tener que producir menos, ¿verdad? Entonces, en términos de individualidad, yo produciría más, en términos de colectividad, tengo que producir menos. Y no es un tema, reitero, de mi capacidad de producción. No es un tema de mi capacidad de distribución. Es un tema de mi capacidad de producción, dado que yo estoy maximizando una utilidad o maximizando una participación de mercado en función de que el otro está haciendo lo mismo que yo, ¿no? Esa es la parte, yo diría, fundamental en este tema de teoría de juegos. ¿Sí? ¿Estamos todos? Para esto, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es modelar diferentes escenarios y hay cuestiones aquí muy fundamentales, ¿no? En principio, nosotros hablamos de los jugadores, ¿no? ¿Quiénes son los jugadores? Los jugadores son los individuos, las empresas, los países, las industrias, los sectores, todos aquellos que obviamente intervienen en la toma de decisión o intervienen en este ámbito que estamos comentando en sí de competencia, ¿no? Son los agentes, ¿no? Al final del día.
¿Ok? Agentes económicos, no lo que terminé hablando ayer de agente principal, es otra historia. Después, estos jugadores pueden tomar ciertas acciones que en conjunto esas acciones derivan en estrategias, ¿sí? Nada más que yo tengo un conjunto de acciones, es decir, los caminos o alternativas que yo puedo tomar, y que yo al estar viendo lo que va a hacer el otro en función de lo que yo voy a hacer o viceversa, se convierten en una estrategia, ¿verdad? Y el último, obviamente, dependiendo de las acciones y por ende estrategias, vamos a tener un pago, ¿verdad? Que el pago no es más que el resultado de lo que nosotros estemos haciendo, ¿ok? El pago puede ser una utilidad, el pago puede ser una desutilidad, el pago puede ser dinero, y por dinero puedo entenderlo ganancia o pérdida. Vamos a ver ahorita de los juegos comunes, el dilema del prisionero, por ejemplo. ¿Quién ha visto aquí teoría de juegos antes? ¿No? Dilema del prisionero, por ejemplo, que esos años de cárcel, ¿ok? Entonces, habrá momentos en los que yo quiera más pago y habrá momentos en los que yo quiera menos pago. Obviamente, si estoy hablando de años de cárcel, lo que quiero es menos años de cárcel, ¿verdad? Si yo estoy hablando de utilidades, lo que quiero es más utilidades, ¿sí? Tanto económicas, beneficios económicos, como utilidades en términos de felicidad, satisfacción, como la respuesta, ¿no? Si yo estoy hablando de costos, pues lo que quiero buscar es minimizar los costos. Entonces, así obviamente empezamos a ver cuáles serían los diferentes escenarios, ¿no? Voy a cerrar con unos ejercicios que les traigo por ahí. Por eso ahorita me interesa mucho que los conceptos queden más asentados. Les reitero la parte artística y después vamos a migrar ya a la parte más formal, ¿no? Y bueno, pues obviamente partiendo de eso, en términos de la notación, lo que nosotros utilizaríamos es lo siguiente. Nosotros tenemos lo que llamamos un juego, ¿ok? Y en este juego tenemos dos jugadores, ¿ok? Nuestros jugadores son A y B. Entendiendo otra vez que A y B pueden ser individuos, A y B pueden ser empresas, A y B pueden ser países. Se supone, por ejemplo, que la CIA hace teoría de juegos para saber si invade o no un país, ¿no? Entonces, bueno, claro, todo depende. Al final del día, los juegos no es más que una aplicación matemática de diferentes combinaciones. Entonces, si yo planteo mal el juego o yo planteo mal los pagos, pues obviamente el resultado se va a sesgar, ¿verdad? Entonces, por supuesto que puede haber resultados que vayan contra natura o contra sentido, ¿no? Pero todo depende de cómo esté yo poniendo esos juegos, ¿no? Entonces yo tengo un conjunto de estrategias para cada uno de los jugadores, ¿no? Entonces, tengo estrategias para el jugador A y tengo estrategias para el jugador B, ¿ok? Que reitero, y esto es importantísimo, cada una de las estrategias comprende acciones, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, el jugador A va a tomar una acción que es, ¿qué? ¿Un subconjunto de qué? De las estrategias, ¿verdad? El jugador B va a tomar una acción y esa acción es un subconjunto de el conjunto de estrategias, ¿verdad? Es decir, el pool de opciones que yo puedo tener disponibles, obviamente voy a tomar tal o cual acción o tal o cual dirección, ¿no? Y bueno, la otra es que yo esperaría un pago y que reitero, ese pago puede ser monetario, tiempo, ganancia de participación en el mercado, los mercados, por ejemplo, pueden hacer cosas de recordación, podemos hablar de retorno a la inversión, podemos hablar de retornos per se de alguna inversión, pero no necesariamente ligada a publicidad, sino a inversiones financieras. Podemos hablar de todo lo que ustedes quieran. Podemos hablar de etapas, por ejemplo, si yo hago este juego hoy y hoy voy a invertir, ¿qué consecuencias tendría hoy? Si yo este mismo juego repito una inversión periódicamente, es decir, cada mes yo estoy poniendo una cierta cantidad de invertir, entonces, ¿qué es lo que sucedería en los siguientes periodos, ¿no? Entonces, así sería
cómo lo iríamos haciendo, ¿no? Perfecto, gracias. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir viendo si el juego es de una sola vez o el juego se va a repetir. Sí, ahorita voy a platicar un poco más de eso. Pero por supuesto, si el juego es de una sola vez, ¿sí?, puede tener ciertas consecuencias. Es decir, quizá yo no entendí las reglas del juego, quizá no pude generar una estrategia más allá de la información que tenía, no pude buscar más información y no pude conocer a mi rival o a mi competidor. Si este juego lo empezamos a jugar por 10 periodos, por supuesto que va a llegar un momento en que voy a empezar a conocer a mi rival. Voy a ver más o menos cómo se comporta, si es adverso al riesgo, si es amante al riesgo, cuál es su nivel de tolerancia, cuál es su capacidad de distribución, cuál es su capacidad de producción. Si me explico, al paso del tiempo llega un momento en que empiezo a acumular información y entramos a modelos como los que hacíamos el día de ayer, ¿no? Ya le ponemos probabilidades incluso, ¿no? Cuando nosotros, que la teoría de juegos permite, hay lo que se llama las estrategias puras, cuya probabilidad es 1, y hay lo que llamamos estrategias mixtas, cuando ya hay un esquema o un continuo de probabilidades, ¿sí? Es decir, no solamente es el pago que yo voy a obtener, sino es el pago asociado a una probabilidad. ¿Sí me expliqué? Entonces, eso pues obviamente lo hace más real. El tema aquí, como lo veíamos ayer, es, ahora encuentran las probabilidades, ¿no? Entonces, otra vez, las probabilidades van mucho en función de una de las cosas que decíamos ayer, mensajes, ¿no? Y se acuerdan todo el chorizo ese que hicimos de la ranquera en el tercero, todo lo que era probabilidades, todo lo que era riqueza, y por ende utilidades, iban en función de los mensajes, ¿no? Pero ahora la otra, los mensajes cuestan, ¿sí o no? Entonces, si los mensajes cuestan, yo tengo una cierta restricción presupuestal y es ver hasta dónde va a topar uno con el otro. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, a lo que quiero llegar es modelar todo esto. No es tan sencillo como parece. ¿Sí? Hay un mundo de cosas que hay que tomar en cuenta. Yo ahí les traigo unos ejemplitos para que los hagamos, pero esto va muchísimo más allá de esa parte, ¿no? Entonces, existe la utilidad del individuo A o del jugador A, que está en función de dos cosas. Está en función de su acción, pero también está en función de quién, de la acción del otro. ¿Sí me explico? Acuérdense que esta acción es un subconjunto del conjunto de estrategias que tiene disponibles el jugador B, ¿verdad? Y lo mismo, existe la utilidad del B, que iría aquí, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Entonces, lo que nosotros tenemos al final del día que ver cuando estemos modelando toda esta parte es cuáles son las estrategias, cuáles son las posibles acciones y cuáles son los pagos que esto va a derivar tanto a un jugador como al otro, entendiendo que uno va a interactuar al final del día con el otro. ¿Ok? Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo. Y entonces, por ahí lo decíamos el otro día, John Nash, ¿qué fue los 50, creo? 40, 50, no recuerdo bien. Sí, ¿verdad? Cuando hizo esto, él estaba haciendo su doctorado, de hecho hicieron una película, ¿no? Mente Brillante, Beautiful Mind. Claro, más Hollywood es como el asunto, ¿no? Muy. No, pues no. Tenía que contar la historia bonita, ¿no? Pero, para que vean, pues pone ahí la escena, ¿no? Donde está en el bar y que entra la chica, una rubia, y entonces él empieza a pensar las diferentes posibles combinaciones, ¿no? Entonces, entre los jugadores, pues estaba él y su grupo de amigos, la rubia y su grupo de amigas, ¿no? Entonces decía, si todos nos acercamos al mismo tiempo sobre la rubia solamente, vamos a espantar y nada va a pasar, ¿no? Si después de que ella se espante y nada pase, vamos con las amigas, los amigos van a decir, oye, yo no soy plato de segunda mesa, entonces no va a pasar nada. Si nos vamos directamente con las amigas, pues quizá vamos obviamente a quedar con alguna de ellas, pero la rubia va a quedar sola. Entonces empieza a hacer todas sus combinaciones, ¿no? Estaban en un bar, ¿no? Porque él no se inspira uno para hacer tesis doctorales. Porque realmente ese es el dilema del presidente. Sí, sí, claro. Pero ¿cuál fue la conclusión? ¿Entre ellos o qué? Entre ellos dijeron, bueno, entre nosotros. Es que
el dilema del prisionero no tiene que ver con el equilibrio de Nash, pero lo que me mencionaba es que dicen los que están en el bar, ¿se lo viste, no? Que están, son como 4 y son 3 muchachos, ¿no? Sí. 4, igual 4, pero hay una muchacha que es la más bonita de todas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa si los 4 nos vamos sobre la más bonita, o sea, con la del mejor pago? Si ella nos dice que no, ninguno va a bailar con ella, pero aparte como a sus compañeras no les va a gustar ser plato de segunda mesa, pues tampoco van a querer bailar con nosotros si no vamos a bailar. ¿Y entonces? Entonces mejor hay que cooperar. Nadie vaya sobre la güera y vayamos sobre las amigas y entonces todos vamos a tener un equilibrio estable. ¿Qué es lo que decíamos? Ay, pero alguien se va a quedar con la güera. No, pero es que eso Otro. es Jardinero. pero evidentemente ellos midieron sus probabilidades de que con ellos no iba a funcionar, pero eso medio revolucionó, pero eso es el dilema del prisionero, porque es la primera vez que se plantea un modelo de cooperación, porque en todo lo demás no había cooperación, cada quien, acuérdate de que la premisa es que cada quien busca maximizar su utilidad y se supone que todo eso te lleva a un equilibrio, y ahí decían, no es que la cooperación también, pero luego ven la riesgo moral, vamos a cooperar, al final de cuentas, ¿qué tal si yo siempre sigo por la güera? Entonces hay que hacer una amenaza y... Porque hay esa parte que te vas a desviar, ¿no? Sí. O sea, ya no es creíble. De hecho, uno de los temas es ese, ¿no? Adam Smith lo que decía es que si cada uno de nosotros maximiza su utilidad, colectivamente estamos maximizando la utilidad de la sociedad, lo cual no es cierto, por eso que estamos diciendo. Porque si yo voy a tratar de llenar el mercado con más producto mío, pues el otro también va a tratar de hacer lo mismo. Y en el momento en que los dos estemos llenando el mercado, lo que vamos a hacer es saturar. Sí. Y eso colectivamente no es lo mejor. Si nosotros saturamos al mercado, lo que va a terminar sucediendo es, vamos a estorbar, todos los precios van a bajar, al final del día eso tiene una consecuencia sobre los dos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, de hecho John Nash lo que decía es, Adam Smith en ese sentido no estaba en lo correcto. Al final del día, el que yo maximice mi utilidad, a alguien tiene que dañar en algún sentido. Y el que el otro maximice utilidad, me tiene que afectar a mí si es que en algún momento coincidimos en el mercado. Entonces, ahí lo que ahorita voy a platicar, juegos de suma cero o juegos de no suma cero, ¿no? Juegos de suma cero es que lo que uno gana el otro lo pierde y viceversa, y juegos de no suma cero es que ambos pueden ganar o ambos pueden perder, ¿no? Entonces no necesariamente vamos a ir siempre en el mismo sentido. Pero la riqueza está limitada en este mundo, o sea... Por eso mismo, Sí, los sí, recursos. Exacto, si yo me enriquezco es a costa de los africanitos, por ejemplo. o sea que es un continente que todo el mundo le echa porquerías porque pues, nadie quiere que salgan adelante, ¿no? Bueno, nada más ahí, ¿no? Pero muchos. Bueno, sí, pero sí. Pero Sí, digo, es esa parte. Exacto, los recursos esa como parte, son limitados, claro. pues siempre va a haber alguien que pierda, ¿no? Ahora, hay muchas, digo, lo vamos a platicar, vamos a tener tiempo de hacerlo, les voy a compartir incluso un artículo, pero ahorita está el tema de Starbucks, por ejemplo, ¿no? Y es un artículo que les voy a compartir. El que Starbucks pueda llegar a fijar diferentes precios en diferentes países es un cúmulo de cosas. Esto no nada más es una cuestión de marca, es una cuestión de qué tanto un país tiene capacidad de pagar y tampoco nada más está limitado a eso, disposición a pagar. Ese es el tema. O sea, ¿cuánto de mi dinero yo estoy dispuesto a poner por una taza de café? O digamos lo más bonito, una taza de agua pintada, ¿no? Y no me refiero que sea agua pintada el café de Starbucks, me refiero a lo que es, o sea, no es, a lo que voy es que no es tan costoso. Entonces, ese es el punto aquí que yo creo que sería interesante, ¿no? Esa es la gran discusión. ¿Quién pierde, quién gana? ¿Cuánto pierde, cuánto gana? Y colectivamente, ¿qué le pasa a la sociedad? Pero entonces tampoco es cierto que la sociedad va a estar mejor al final. Puede o no ser cierto. O sea, no necesariamente es lo que sucede, ¿no? Entonces, lo que decía Nash es que efectivamente yo voy a estar viendo todo el espectro de posibilidades y voy a analizar mi mejor opción, dadas las diferentes opciones con sus respectivos pagos, y entonces voy a generar mis estrategias. Entonces, yo jugador veo a los otros jugadores, analizo los pagos y genero tomo mis acciones y genero mis estrategias.
siempre tomando en cuenta la interdependencia mutua. Esta frase es crucial. Y ojo, en las finanzas esto aplicará. Ese es el pan nuestro, ¿no? Entonces, pues no hay que olvidarla, ¿no? Entonces, lo que esto dice es, recuerden que estamos hablando de utilidades, es que la utilidad del jugador A, dado que el jugador A está encontrando su óptimo, ¿ok? Dado que está viendo cuál es la mejor jugada para el jugador B, es decir, cuál es mi mejor opción, dada la mejor opción del jugador B, la utilidad que esto me derive tiene que ser al menos mayor o igual en algunos casos, que ahorita lo voy a comentar, que la utilidad del jugador B, ¿sí? Perdón, que la del jugador A, dado que hay otra opción que no es óptima, ¿ok? Y entonces aquí lo importante sería para toda, que no es óptima, para toda A', que es subconjunto de las estrategias. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estoy observando yo, ¿sí?, la estrategia óptima del jugador B, ¿verdad? Por eso ya tiene B asterisco. Asterisco, acuérdense que siempre lo hemos asociado con optimalidad, ¿no? Entonces, yo, jugador A, voy a comparar dos utilidades, pero una es comparando un pago, dado lo que está haciendo el otro, contra otro pago, dado lo que está haciendo el B. Ojo que lo que el B está haciendo es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, yo lo que voy a buscar es cuál de estas dos acciones, dada la acción del otro, me derivan la mayor utilidad. Eso es lo único que estamos diciendo. ¿Sí, para todos? Esto que estamos haciendo ahorita matemáticamente, ahorita lo voy a hacer gráficamente y van a ver que es mucho más sencillo de entender, y si quieren me regreso, ¿no? Ahorita a esa parte. Lo mismo sucede con el jugador B. El jugador B va a tomar, ¿sí?, su mejor opción, dada la mejor opción del jugador A. Tiene que ser mayor que cualquier otra opción que pueda llegar a tener, obviamente también, para toda B que pertenezca o que esté en el subconjunto de las estrategias. ¿Ok? Así, tal cual, ¿no? Entonces nosotros centramos, esto del tema de teoría de juegos es siempre un comparativo. ¿Un comparativo de qué? De pagos que me van a derivar una utilidad. ¿Ok? Entendiendo utilidad, como ya lo mencionaba, de todas las formas que ustedes quieran. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros tenemos básicamente dos tipos de donde vamos nosotros a derivar todo este contexto de teoría de juegos. Y el primero es las formas extendidas. ¿Ok? Y la forma extendida son los famosos árboles, ¿no?, de decisión. Y entonces en la forma extendida lo que nosotros tenemos es, va a haber un jugador A que va a tomar una acción, ¿ok? Y entonces dentro de esa acción de este jugador A, toma A1 o A2, ¿no? Y luego voy a tener un jugador B que va a tomar una acción, B1 o B2, ¿verdad? Y a esto va a corresponder un pago, ¿sí?, que va a ser un pago para A y un pago para B, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces le puedo llamar así, dado A1 y B1, como ustedes quieran, ¿no? A1, B1, aunque no necesariamente, esto me refiero al pago, ¿verdad? No a la acción. ¿Sí me explico? Entonces, como quieran, digo, si quieren lo pongo yo así para que no nos confundamos, ¿no? ¿Ok? Y ojo, reitero que no necesariamente es dinero. Puedo ponerle el signo de porcentaje de cosas en el mercado, puedo ponerle en mil cosas, ¿no? A1, B2, A2, B1 y A2, B2. ¿Sí estamos todos? Esto es lo que conocemos como la forma extendida. Dos cosas pueden pasar aquí. La primera es, ¿qué pasa si estos de aquí
pueden observar la decisión de este. ¿Sí estamos? ¿Quién tendría una ventaja? B. ¿Por qué? Porque ya supo lo que este hizo. Y como este árbol termina aquí, quien tomó la decisión primera fue este, ¿verdad? ¿Sí o no? Y este ya observó lo que hizo este. Pero este va a tomar una decisión no sabiendo lo que este va a hacer, ¿verdad? ¿Sí estamos? Pero ¿qué pasa si este, por la razón que ustedes quieran, aunque lo representemos así, no puede ver lo que están haciendo estos otros? Entonces, están en igualdad de circunstancias. ¿Sí me explico? La otra parte es cuando tú ya entramos a tomar decisiones de manera simultánea, ¿no? ¿Ok? Y lo que hacemos es representarlo con lo que es una matriz de juegos. ¿Ok? Y entonces ya en la matriz de juegos, lo voy a representar así. Lo que nosotros hacemos es otra vez, ¿no? El individuo A y el individuo B. ¿Ok? El individuo A tiene la posibilidad, estos son los jugadores, ¿verdad? Tienen la posibilidad de tomar dos acciones, A1 y A2. Y el individuo B tiene la opción de tomar dos acciones, B1 o B2, ¿verdad? Y entonces lo que sucede aquí, estas son las acciones, estos son los jugadores, y ahora sí, ¿cuándo es que se da este tipo de situaciones? Por ejemplo, el dilema del prisionero, que ahorita vamos a ver. Toman a los prisioneros, los meten a un cuarto separados y los interrogan por separado. No importa que a uno lo interroguen a las 3 de la tarde y al otro a las 4 de la tarde. El de las 3 no ve lo que pasó con el de las 4 y el de las 4 no ve lo que pasó con el de las 3, siempre y cuando revelen lo que sucedió, lo que confesaron hasta las 6 de la tarde. ¿Sí me explico? Entonces, lo simultáneo no viene de hacerlo al mismo tiempo. Lo simultáneo viene de revelarlo al mismo tiempo, dado que uno no vio lo que hizo el otro. ¿Sí me explico? O la otra, ponemos aquí dos sobres con una hoja en blanco y le decimos ¿qué decide usted? ¿Cómo se confiesa? ¿No? ¿Sí me explico? Eso lo podemos hacer aquí al mismo tiempo. Pero ni uno está viendo lo que hace el otro, ni viceversa. O lo podemos hacer con un mes de diferencia, pero los dos no supieron lo que hizo el otro. Eso es un juego simultáneo. ¿Sí? Entonces, simultáneo no significa exactamente la misma hora. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este sería el pago de A1 y este sería el pago de B1, ¿verdad? Este sería el pago de A2, sería el pago de B1. Ojo, el primer pago siempre corresponde a este, el segundo pago siempre corresponde a este, ¿verdad? Y este sería A1, B2, y este sería A2, B2, ¿verdad? ¿Sí para todos? Este sería ya el juego en sí simultáneo. ¿Ok? Básicamente es como lo tendríamos nosotros en lo que llamamos la forma normal. ¿Ok? Bueno, entonces voy a ponerle ahora sí números a este juego. Y vamos haciendo algunos ya para ir entrando en materia, ¿no? Entonces vamos a suponer que los pagos de este primer juego, este es el problema o el caso, y ahí lo trae, ¿no? Del dormitorio universitario, donde los estudiantes prenden iba a decir el estéreo, pero ya eso ya no va, ¿verdad? Es como el otro día le dije a mis estudiantes de carrera, de licenciatura, le digo, es como ir a la disco, ¿no? No me la acabé. Ya sabrán lo que me dijeron. ¿Ok? Me sentí retro. Entonces tenemos dos jugadores, A y B, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí la cuestión del dormitorio, que es uno bonito en la teoría de juegos, ¿no? Uno puede modelar o simular diferentes situaciones, pero reitero, yo del dilema del prisionero he visto en 1000 versiones, todo ¿qué cambian los pagos? Eso depende. Entonces, tenemos A y tenemos a B, ¿ok? Estos dos jugadores, estos dos estudiantes universitarios, están en su cuarto y van a encender su música, sea cual sea el dispositivo, ya no me meto en problemas con nadie, ¿verdad? ¿Ok? Van a encender su música y tienen dos opciones: ponerla fuerte o ponerla suave.
¿Sí me explico? Entonces es el grado de nivel de sonido, decibeles o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Esto obviamente va a generar un pago, ¿ok? Que el pago va a ser la utilidad de nivel de satisfacción o como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Entonces los pagos que tenemos aquí nosotros es 7 y 5, 5 y 4, 6 y 4, y 6 y 3. ¿Ok? ¿Sí para todos? Y entonces ahora sí, fíjense bien cómo se resuelve este asunto de la teoría del juego. Ahí arriba no tiene que ser 7 y 4 también. ¿En dónde, perdón? Ya ve que puso 7 y 5. Ajá. Y luego en la intersección F con S, Ah, sí. ¿no debería ser 7 con 4? Se repite primero, ¿no? ¿Aquí? No. Al No, lado. no. Ahí. ¿No? Es que son los No, pagos. son dos cosas diferentes. Ajá, O sea, son no- los pagos no- en función de la estrategia que usa el otro. O sea, como que no necesariamente es, pues si lo pongo fuerte es gano A1 7 a 1. y fuerte 7. No, O sea, es la combinación es de la las combinación. estrategias. Ahora, por ejemplo, hay ocasiones en que como este es FS y este es SF, estos se invierten, ¿sí? Pero tampoco es necesariamente el caso, todo depende. O sea, por eso les digo, es utilidad. Entonces, yo pongo fuerte mi música y el otro la pone suave, a mí me genera tal utilidad y al otro tanta. Pero no somos la misma persona. Entonces lo hacemos al revés, no nos tiene por qué dar lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que les quiero decir es que a veces lo van a encontrar igual, a veces lo van a encontrar diferente, nada está escrito, todo depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Y acordémonos de todo lo que hemos dicho aquí, y ayer lo comentábamos y en las ocasiones pasadas, el lector no juega, ¿sí? Entonces, mi demanda es situacional con respecto a los precios, pues todo depende de la historia que yo vaya a contar. Pero bueno, vamos empezando a ver cómo se resuelve un juego de este tipo, ¿no? Entonces, en principio, acuérdense que este es un juego simultáneo, donde los dos están tomando decisiones al mismo tiempo. Pero esto quiere decir que uno no ve lo que el otro hace. Es decir, el jugador A no va a levantar el teléfono y le va a hablar al jugador B a decirle, oye, ¿cómo vas a poner tu música? ¿La vas a poner fuerte o la vas a poner baja? ¿Sí? Estamos partiendo de que los dos lo van a hacer prácticamente simultáneamente o al mismo tiempo. Sería muy diferente así lo hacemos secuencial, es decir, este ya puso la música alta, pues ahí le va la mía, ¿no? Le voy a poner también alta para que vea más o menos, a ver quién gana, ¿no? Entonces, bueno, el jugador A, ojo con lo que voy a decir, el jugador A piensa que el jugador B va a poner su música fuerte. ¿Sí estamos? Entonces me voy a quedar en esta columna, o borren esta. ¿Sí? ¿Para todos? Entonces, ¿qué hace el jugador A? ¿La pone fuerte y gana 7? ¿O la pone suave y gana 6? La pone fuerte. O la pone fuerte porque prefiere ganar más utilidad. ¿Sí estamos? Pero lo que yo voy a hacer para representar esa matemática gráficamente es poner flechas. Pero el sentido de la flecha, bueno, en principio, la flecha la voy a poner vertical porque este es mi eje vertical. ¿Sí estamos? Ojo, acuérdense que el primer pago corresponde a A. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Entonces, voy a estar entre 7 y 6. Como dijimos que prefiero 7, lo voy a poner así. ¿Sí? ¿Para todos? Siguiente caso. A cree que B va a poner la música suave. Borren nos quedamos aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a comparar? Su utilidad cuando la pone fuerte, dado que el otro la puso suave, o la utilidad de ponerla suave, dado que el otro la puso suave. ¿Qué va a preferir? Suave. ¿Sí estamos? Eso que acabo de decir de qué va a poner en función de lo que haga el otro, esa es la estrategia. Sus acciones son estas. Pero ¿qué voy a hacer en función de lo que el otro hace? Esa es la famosa, bueno, ya la borré, pero la famosa estrategia. ¿Perdón? De la interdependencia. Entonces tú haces esto, yo voy a hacer aquello, ¿no? Al revés. Ahora B cree que A va a poner la música fuerte. Borren ¿ok? ¿Qué cosa va a hacer B? Dado que piensa que A va a poner la música fuerte, ¿la pone fuerte y gana 5 o la pone suave y gana 4? Fuerte. La flecha en la dirección representa lo que prefiere y es horizontal porque está en el eje horizontal, ¿no? Y otra vez igual, ¿no? B piensa que A va a poner la música suave, ¿qué hace? ¿La pone suave o la pone fuerte? ¿Sí lo ven?
Y bueno, aquí hay un punto importante. Si se dan cuenta, las dos flechas de A están contrapuestas, van en sentido contrario, pero las dos flechas de B van en el mismo sentido. Como las flechas de B van en el mismo sentido, eso se llama estrategia dominante. No me importa a mí B lo que tú hagas A, si la pones fuerte o suave. Yo soy un tipo que me encanta la música fuerte. ¿Sí estamos? Entonces, estrategia dominante es cuando la acción de uno de los dos, o de los dos, porque puede suceder que los dos tengan estrategia dominante, siempre va a tender hacia una misma acción, independiente de la acción del otro. Eso se llama estrategia dominante. ¿Sí para todos? ¿Ok? ¿Y dónde se da el equilibrio de Nash? El equilibrio de Nash se da donde hay convergencia de las dos flechas. Ojo, tienen que ser las dos. Entonces, ¿este es un equilibrio? No, porque esta converge pero esta diverge, ¿verdad? Este tampoco porque esta converge pero esta diverge. Este tampoco porque las dos divergen. Este es el único. Y este es el famoso equilibrio de Nash. ¿Sí para todos? Así tal cual, ¿no? Entonces, lo que sucede en el equilibrio de Nash al final del día, pues es cuál podría ser la mejor opción para los dos, dado que los dos están coexistiendo, ¿no? En un mismo edificio de dormitorios, ¿no? ¿Ok? Se va a hacer un relajo. Sí. Sí, claro. Ahora, estamos entre estos dos. No estamos diciendo que no va a pasar la utilidad de los otros, ¿no? Vamos a estar agarrando ahí fuerte, ¿no? ¿Ok? Ni tampoco es cuál sería la consecuencia de que lo pongan fuerte, pues van a llegar y esto lo hacen todos los días, va a llegar un tercero y los va a expulsar de la escuela. Esa es otra historia. Por eso les digo, esta es una abstracción de una parte de la historia. ¿Qué pasaría con todo el resto? ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros hacemos en un paper? Pues contamos toda la historia, ¿no? No nada más contaremos la historia de dos empresas. Es dos empresas, después entra una tercera cuando ve que estas ganan, porque hay muchos casos, muchísimos casos que les puedo compartir, donde las empresas incluso terminan en una primera etapa compitiendo, hacen que crezca un mercado, pero entre ellas se desgastan en ese crecimiento, y lo que propician es que en un tiempo Llegue un tercero, a un mercado consolidado, con dos competidores desgastados. Entonces, bien interesante todo lo que podría pasar con eso. ¿Sí, para todos? Bueno, vamos a poner el de piedra, papel y tijera, que no han jugado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ok? Pero lo voy a poner en dos sentidos, para que vean lo que sucedería. Y ahí les voy a pedir que ustedes lo resuelvan, ¿no? Yo digo que bien. Otra vez son dos personas, ¿ok? Como quieran, ¿no? Jugador 1, para no casarnos con la misma notación, ¿no? Jugador 2, entonces piedra, papel y tijeras. ¿Ok? Y déjenme poner aquí los palos. Ojo que ya esta es una matriz de 3×3, ¿no? Ahí estaba yo en 2×2. Ahorita voy a platicar un poco de esto. 1 menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, 1 menos 1, 1 menos 1, menos 1, 1, 0, 0. ¿Ok? A diferencia de aquel otro, aquí puedo tener yo cuadros o cuadrantes donde pueden converger 4, ¿verdad? Porque aquí lo que yo tengo que comparar es primero estas, luego estas, luego estas, luego esta con este con este con este, luego este con este con este y este con este. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Siguiendo esa notación. A ver, inténtenlo. A ver qué les da. ¿No se puede decir que el equilibrio ya está en 0, 0? No necesariamente. ¿Perdón? Empiezo así. Sí, como...
es empezar, digo, como quieran, ¿no? Pero da lo mismo. Aquí no altera el orden, factor no altera. De izquierda a derecha puede ser, ¿no? ¿Qué pasó? Ya estoy mal, dijo. No, pero sí tiene uno. Sí, coopera, sí. Sí, coopera. Sí, si no, Si no hay cooperación, ¿no? Pasó. Así es. Ese aire huele a alfombra mojada. Porque si por ejemplo yo asumo que como tengo 2 meses de tierra, tenía que estar en es de las fáciles, pero si no, ¿Ya quedó? Sí, huele medio feo este aire, ¿no? Ya tanto quería café que no sabe. Ya me sirvió el café, y ya no me lo quiero tomar. Ahora tantas mañanas de. No sé qué probar, pero. He probado peores. Pues el primer cuadrante es el único que me... ¿No? Todo dime. Algo hice mal. Sí, a mí primero. Piedra, piedra. A ver, ¿Tú? ¿No? sí. ¿Qué es lo que yo decía? Yo escojo piedra. A mí me piedra. A mí me piedra. La piedra es la que me gana
gana todo. Nada más el papel es el que te madre. Hasta por probabilidad. Sí, sí me aviento. ¿Cuándo salió? Piedra, piedra. Mira, mira. Ahí salió el equilibrio de Nash. A ver, buen Ricardo, ya que anda parado. ¿Cuál es la respuesta, Ricardo? En términos de Nash, que no. ¿No? A ver. Bueno, le explico como de lo que pueden hacer es, por ejemplo, ver, como está viendo este doctor, fijar la estrategia del jugador 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la estrategia del jugador 2 es esta, piedra, de estas tres, ¿cuál tomaría el jugador 1? La última, las tijeras. La primera, claro. Ahora igual, si yo fijo esta, de estas tres, ¿cuál? Piedra. Si yo fijo esta, ¿cuál de las tres me convendría? La de tijera. Papel. Papel, ¿verdad? Ahora lo voy a llevar al revés. Entonces el jugador 2, si el jugador no toma esta estrategia, ¿cuál es la mejor que él podría tomar? La tijera. Vamos a ponerle un cuadrito para saber qué está haciendo. De estas, si él fija su estrategia en esta, ¿cuál de estas tres te convendría? Y ahora si él fija en tijera, ¿cuál de las tres me convendría? Papel. Entonces en ninguna converge, ¿sí? Ah, eso es trampa. ¿Por qué? Quería que convergieran, pues. Pero aquí es igual. Es idéntico. Tú tienes este. Fíjalo aquí. Me hacen trampa la gente. Si lo fijas aquí, ¿cuál de las dos vas a tomar tú como A? ¿De A o cómo? Si tú eres A, Sí. si tú fijas B en F, ¿cuál de las dos vas a tomar? 7. 7. Si fijas suave, ¿cuál de los dos? 6. 6. Para verlo así. Para B, si B fija en F, El F. entonces toma el F, ¿no? Ok, ya, ahí gané. ¿Y aquí? El 4. 4. Entonces, aquí en esta materia no se pueden hacer con flechas. Es igual. Sí, es lo mismo, o sea, nada más que la flecha se salta los cuadrantes. Sí, O sea, tú es como buscas, tú lo... o sea, no es cuadrante por cuadrante, es Claro. flecha entre cuadrantes. Ese no hay Nash. Pues no quiere decir que no haya. Entonces es, gracias. Es que yo decía entre el 0 y el 1 o 4. Ah, tú ibas uno por uno. Claro. No, Ok. ¿sí? Es brincando, ¿no? Eso es una flecha completa. ¿Sí? Es cuenta lo que él mencionaba ahorita al doctor, de que la estrategia dominante es la mejor estrategia que tú puedes tomar dependiendo de la del rival. Por eso yo fijo al 2 en piedra Ajá. y en base a esa, ¿cuál es la mejor que yo puedo tomar? Ah, pues tijera. Esa es mi estrategia dominante cuando él toma piedra. Y así lo replico. Lo que ustedes van a ver, esta ya se fijó. Ustedes van a comparar todas las posibilidades. No, aquí lo puse en 2. Sí. Ahí ya está en 3. Tú vas a tomar Pero puede ser una matriz. la mejor. No, Pero es que se corren de hecho simulaciones. Sí. Bootstrap, Monte Carlos, cuando esto ya es. Gigantesco, claro. Se puedes dejar la máquina ahí con todas las Claro, cosas, sí. combinaciones, porque esto sí se moverá. Esto es una aplicación bárbara. Bárbara. O sea, puedes hacer diferentes combinaciones para ver precisamente cuáles serán las mejores utilidades. Entonces, pregunta: ¿podemos tener juegos donde no haya equilibrio de Nash? Sí. Ok. Vamos a ver otro caso para llegar a las otras preguntas, ¿no? ¿Podemos tener juegos donde haya más de un equilibrio? También, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a poner aquí hay varios casos, ¿no? El de bueno, algunos le llaman la guerra de los sexos, otros le llaman la batalla de los sexos, ¿no? Que yo sé que eso no existe, pero bueno.
Sí, no, no, ese no, ya. Lo dices por la suegra, ¿no? Es cuando te echa el motor, ¿no? A ver, vamos a ver. Hombre y mujer. ¿Ok? Entonces, a ver, estos dos son una pareja. ¿Ok? Son una pareja de esposos. Y llega el fin de semana y están decidiendo a dónde van a ir de fin de semana. ¿O qué van a hacer el fin de semana? A ver, ¿qué le ponemos? La primera discusión del matrimonio. ¿Sí? Suponiendo que nadie Es la prueba del fuego, ¿no? Que no hay coerción. A ver, Jesús, diga. A ver, ¿qué quiere? Vamos a poner, ya tenemos los jugadores. Adri se acaba de casar. Esposos. Adri, A ver, de buena mano, de ahorita de primera mano. Pues, si ir al cine o no ir al cine. Ah, ¿el cine o el restaurante? Bueno, al centro comercial. A ver, entonces, centro comercial, Solo maximiza. ella. Y él, Él prefiere ver el fútbol. fútbol. No sé por qué 10 a la fútbol o centro comercial. Fútbol, ya creo saber, ¿no? ¿Sí? Después de ya casi 10 años, ¿no? Tengo que saberlo, ¿no? ¿Ok? Creo que usted se lo fue transmitido por ahí. El centro comercial. De primera mano. ¿Cómo me gusta ir al centro? Entonces, fútbol y centro comercial, ¿no? Vamos poniéndole niveles de utilidad, ¿no? Vamos a hacer aquí una encuesta. Entonces vamos a poner que es de menos 10 a más 10, ojo, pasando por el 0, donde menos 10 es me disgusta completamente, más 10 es me encanta, 0 es me da lo mismo, cualquiera entre ellos. Nada más no me digan 3.1416. ¿Ok? ¿Sí? A ver, entonces, él quiere ver el fútbol y ella va a ver el fútbol con él. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a empezar por las damas recién casadas. Del menos 10 al más 10, ¿cuánta utilidad te daría eso? ¿El americano? No, fútbol, soccer. No, es definitivamente No, no eres sujeto de verdad. No, está bien. un 8. 8. Menos 5. No, soccer. Menos 8. Menos 8. Entonces vamos en menos 5. ¿Sí vieron? Son muy raros. Es una encuesta, ¿no? Entonces, menos 5. ¿Sí lo vieron? Ahora sí, señores. Ustedes van a ver el fútbol y ella lo va a ver con ustedes. ¿Positivo? ¿Ella con nosotros? No está aquí. Estás viendo el fútbol y además con la mujer que quieres, cabrón, pues son 10. No, con su esposa o con la mujer que quieres. Que generalmente son personas que no estaban Partimos que estos esposos se quieren. Ah, bueno. No, pero Es un supuesto. pero acaba de decir algo muy cierto. No, por eso ya te lo voy a Los que se tumbar con quieren el es lo mismo supuesto. que ser el esposo. Estamos hablando del supuesto. A ver, entonces, 10 Poniendo positivo. los mismos 10. 10. Suponiendo que la quieren. 10. A mí el fútbol no me gusta, entonces a mí me daría una utilidad de 2. 2. Son 32, ¿no? Eso no es 4. lo típico, podemos volar. Estamos levantando la encuesta aquí, ¿no? A ver, otro extremo. Los dos van al centro comercial. Ay, sí, cero. ¿Ok? A ver. Ya le salió del alma. 0. Yo un 2. 2. Bueno, eso está bueno. Es que cada vez que voy al centro comercial también pico yo, entonces... Sí, pero va con tu tarjeta de crédito. Un 5. 5, 7, 6. Bueno, entonces 13 entre 4, 3 algo, ¿no? Siempre busco algo para la casa. ¿Ok? Entonces centro comercial y él viene con ustedes. No, pues sí, por la tarjeta 10. Y cargan las bolsas. Sirva para algo. 10. Hacerlo Alguien todo, se todo. convenga. 5. Al fin, ya que mi marido vaya a comprar conmigo. Bien, lo disfruto.
Que él no, esa es otra cosa. Él va al centro comercial y ustedes al fútbol. Bonito. ¿El centro comercial y yo al fútbol? Sí. No, menos 10. Menos 10. Luego sin él. El fútbol. Yo al fútbol, yo me quedaría en 8 otra vez. 8. Sí, me gusta el fútbol. Entonces, menos 28 queda menos 12. ¿Dónde estaba yo? Aquí menos 3, ¿no? ¿Sí? Luego, a ver, señores, ustedes van al fútbol y ellos se van a las compras. Perdón, No, ustedes van a las compras y ya van al fútbol. Sí, Pero si solo. me manda al centro comercial O sea, es solo. porque me manda ella. Entonces, menos 10. Menos 10. Menos 8. Menos 5. Ay, ese va a ser más maleable. Por eso está Bueno. solo, tú trata la magia. Ya lo está revelando. Ya, se está revelando, yo ya estoy viendo ahí. Ahí está el tema, ¿no? Blandito, blandito. Muy bien. Y ahora ustedes van al fútbol y ella se va a las compras. No lo cambio. 10. Ah, sí, yo también disfrutaría 10. 10. Igual. 10. Yo un 5. 5. De 5. Bueno, 8 también punto y algo, ¿no? Voy a casi ponerle 9, sí. 9, ¿no? Tira más al 9, 8 punto. Las damas. Ustedes como lleguen al fútbol. 10. No, tengo que poner. Yo sola, o sin Menos 2. Entonces en 8. 16. ¿Sí? Bueno, a ver qué les da. A ver. ¿Qué queda? Vamos resolviendo ese, a ver. Qué curioso, nada más el hombre se va a jugar fútbol. ¿Quieren que les cuente? ¿Quieren que les cuente? A ver, ¿quieren que les cuente una pequeña anécdota que sentí bien feo? A ver, dime. Hay un compañero, un amigo, que se acaba de casar hace un año, un poquito menos. Pero él es bien futbolero, es futbolero de corazón. Pues estuvo, ahorró, bla, bla, bla. Se fue a Brasil 18 días. Pero ¿sabes dónde fue su esposa? Aquí. O sea, se fue solo, se fue con amigos, se fue con su hermano. La esposa acá se quedó y la esposa, sí, o sea, no es que ame el fútbol, pero yo lo que pensé fue, oye, pues si ya te casaste, pues piensas un viaje de esos para dos. Yo es lo que pensaría, ¿no? Pero no, él casual, así dijo, yo ahorro, me voy, porque si no me saldría más caro. Se fue, estaba ahorita en Brasil disfrutando, y la esposa acá dijo, ¿cómo pueden hacer una relación así? ¿Qué es lo curioso? ¿Cómo podría? Eso es lo normal. ¿Qué es lo No, normal? Eso es normal. Eso no es normal. Si uno no Le va se a casa pasar para más estar en casado el con 24. No, pero pegado, Pero no, si a la pero... esposa le gusta el fútbol y Oye, un viaje a Brasil. Ah, la esposa de Un viaje a Brasil. Que se vaya solo el güey. Oye, es que no sabes el final de la historia. Ella se va de shopping a Nueva York. No, es más joda que la madre. con Ah, su- bueno, pero ella quería ir. Eso es lo que ¿Quién pasa. no va a querer ir a Brasil? Ah, no, de música. Pero si quiere. O sea, sí, o sea, si yo platicando con ella me dijo, pues yo se hubiera ido. Esos carros, un idioma. Y luego aparte, Yo como no hubiera querido ir, para mí que mi marido vaya y se divierte. La vida no me afecta, ¿no? Sí, ¿no? Así, vete solo. Sí, No, pero el problema es que acá ella sí el que hubiera- los hombres se vayan al Ah, bueno. fútbol y las mujeres al centro A comercial. ver, entonces, De hecho, si el hombre cree que la mujer quiere ir al fútbol, pues se va al fútbol. food, ¿no? Sí. Si el hombre cree que la mujer quiere ir al centro comercial, estrategia dominante, ¿no? La mujer. Ups, qué raro. Hemos descubierto la teoría, ¿no? Si la mujer cree que el hombre quiere ir al fútbol, se va al centro comercial. si la mujer cree que el hombre quiere ir al centro comercial, Se va al centro comercial. estrategia dominante, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el equilibrio de Nash? Centro comercial. Ahí me esperas. ¿No? Mujeres al centro comercial y hombres al fútbol. ¿No? Como es en la vida real. Es más, ¿ves? Como no tiene que ir junto a todas partes. No, yo digo que
vayan juntos a todas partes, pero un viaje de esos y te vas solo, a mí se me hizo raro. Si a ella le gustaba el fútbol estuvo mal. A mí Si se me hizo ella raro. confundió, Un viaje de ese Por estilo. favor, nunca vayas a Ámsterdam con tu pareja. Pero luego después del fútbol, Tú vas a querer ir al centro comercial. Y menos este domingo. Pon tú que haya llegado al acuerdo de, yo me voy a Brasil y te pago un viaje, o no, o X, al otro lado, tú vete a otro. No, eso no pasa. Eso no pasa. Hay destinos a lo que yo no mejor quiero esos visitar. esos arreglos son debajo de las sábanas. Hay destinos que Discúlpeme, pero como los veo, tampoco ahí está. hay destinos Como que lo no veo. vamos allá. Vamos allá. Apague las cámaras. hay destinos que no quiero ir conmigo. Ok. No, pues Cuba. entiende. Bueno. Puede ser un acuerdo. Pues ya saben, ¿no? Ahí está el equilibrio de Nash. Entonces, ahí queda, ¿no? La próxima vez que tengan que decidir con la pareja dónde salir, digan, espérame, hacen su matriz de decisiones, toman. Llegan a ese equilibrio de Nash. En el equilibrio. ¿Ok? Bueno. Aquí dice que te conviene ir al centro comercial. Aquí dice, ¿no? Es el mejor equilibrio para O todos. sea, en esta ocasión hay dos estrategias dominantes, ¿verdad? Si los dos tienen estrategia dominante, claramente solamente va a haber un equilibrio de Nash. Porque todos van a optar por una sola acción. Entonces, acción 1, la acción óptima, equilibrio de Nash. Seguro, equilibrio de Nash, 1. ¿No? Entonces, bueno, ahí lo tenemos. El siguiente ejemplo, ahora sí yéndome al caso del libro, de la batalla de los sexos o guerra de los sexos, pone ¿no? Entonces está otra vez la pareja decidiendo a dónde ir, pero aquí está más romántico, ¿no? La montaña o la playa, ¿no? ¿Ok? Montaña es Mazamitla o Puerto Vallarta, ¿no? ¿Ok? Entonces 2, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, ¿no? ¿Ok? Pero tú vas a la playa entonces. No se equilibra. Deberé. Todavía. No, porque la esquizofrenia, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál sería aquí el equilibrio? Eso sí fue cierto de la película, terminó en... De hecho, si no está en la película, ven al final ¿En qué acabó, no? Nash explicando su equilibrio, pero él, Nash. Andaba todo desequilibrado ya. A ver, entonces, ¿en qué acabó ahí? Eso es normal en las mentes brillantes terminar. Por eso no crean que ser mente brillante está convencido. Hay que... Sí, pero eso es igual con los grandes pintores. No, aquí me aparecen los equilibrios. Sí. A ver, ¿cuál es? Entonces aquí sería ¿sí? O nos vamos los dos a la playa o los dos a la montaña, pero Juntos, allá ves. Es lo que digo. O sea, es lo que Pero a ver, Tenías razón. aquí viene el por qué, ¿no? Inverso, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la moraleja del cuento? La moraleja del cuento es que podemos tener juegos sin equilibrio, podemos tener juegos con más de un equilibrio, podemos tener juegos donde ambos tienen estrategia dominante, podemos tener juegos donde ninguno tenga una estrategia dominante. ¿Sí lo ven? Aquí ninguno tiene una estrategia dominante, terminamos en dos equilibrios, aquí los dos tienen una estrategia dominante, terminamos en un equilibrio. ¿Sí lo ven? Los de Entonces, ahí son de Jalisco. Sin estrategia dominante puede haber mucho. Los de playa son de Jalisco. entonces, a ver, cosas interesantes, ¿no? Hay empresas que tienen bien claro cuál es su decisión, ¿no? Walmart, por ejemplo, dice precios bajos siempre. Que lo hagan es otra cosa, ¿no? Pero al menos lo dicen. Siempre tienen eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Van a tomar una estrategia, no importa la temporada, entonces yo esperaría que tuvieran unos precios bajos. Al menos yo esperaría. ¿Sí? ¿Para todos? Entonces, esto es la parte de la estrategia pura, donde asigno una probabilidad de 1 al de 20. Pero ¿qué pasa cuando ahora nosotros nos vamos a meter a ponerle probabilidades?
a cada una de las acciones. Ahí la cuestión de cambio completamente, ¿no? Entonces vamos a meternos a esta parte ya de las probabilidades, ¿no? Y se acuerdan, ¿no? Cuando le metemos probabilidades ya son estrategias mixtas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo con estrategias mixtas. Entonces es con estrategias mixtas, ¿no? Que a veces también le llaman, todo depende, las traducciones, estrategias mezcladas. Pero bueno, suena más bonito ¿no? Mixed strategies, ¿ok? Entonces, vamos a suponer, de acuerdo a la notación que nos ponen ahí, R, no sigma, es una sigma, ¿no? R es probabilidad de montaña para A, ¿ok? ¿Sí? Es la probabilidad de querer ir a la montaña para el individuo A. Y entonces, lo contrario, que es 1 menos R, sería la probabilidad, pero ahora de playa, para B. Perdón, para A también. ¿Sí? ¿Sí? Para el caso de A. Luego, S. S es la probabilidad de montaña para B. Y 1 menos S es la probabilidad de playa para B. ¿Sí estamos? Entonces vamos poniendo todas las diferentes combinaciones, que esto va a ser lo interesante.